Gracias, Nacho. Bueno, pues efectivamente, casi todos me conocéis y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí, lo digo sinceramente. Primero porque considero que esta es una de las iniciativas más potentes que hay en la región ahora mismo, que ha surgido, claro, que son muchos emprendedores emprendiendo juntos. Entonces, claro, tiene una fuerza muy grande, ¿no? Y creo que está teniendo mucha repercusión, creo que estáis haciendo cosas que tienen valor añadido y la verdad es que participar aquí e intentar aportar valor, pues por una parte me encanta y por otra parte también pues, me da mucha responsabilidad, porque aquí la gente cuenta cosas bastante serias, ¿no? Entonces, bueno, también sé que algunos tienen como muchas expectativas de que tampoco sé tanto, tampoco sé tanto, lo único que pasa es que veo muchos negocios al cabo del año, muchos, y llevo 10 años, 12 años ya, 12 años viendo negocios todos los días. Entonces, aunque solo sea de ver tanto negocio, pues algo se te pega. Y entonces, bueno, una prueba de que algo se me pega es que anoche yo tuve que elegir un logo para ponerlo en mi presentación y he elegido al logo ganador. O sea, no habrá pagado a nadie, ¿no? No, anoche a mí Nacho me pasó la lista y yo dije, voy a coger uno, y el que más me gustaba era ese, y dije, bueno, pues ahí va mi apuesta, ¿no? Apuesta ganadora. Bien. Así que nada, venid al parque. Bien. Muchos de vosotros tenéis emprendimientos que han tenido una primera fase de beta, casi todos ya tenéis vuestro beta, tenéis vuestra prueba, ya tenéis algo que se puede ver, que tiene el primer tráfico, que tiene incluso los primeros clientes, la primera facturación, pero si queremos hacerlo crecer, si queremos disparar el negocio, si queremos hacer de ello algo grande, pues tenemos que buscar financiación y tenemos que buscar financiación ya para crecimiento. Tenemos que arrancar algunos primera ronda de financiación, algunos incluso segunda ronda de financiación, y a mí me da la sensación de que los emprendedores, y sobre todo los más tecnológicos, que estáis muchas veces más enfocados a la tecnología y al producto que quizás a otras dimensiones del negocio, como puedan ser la financiera, yo creo que a veces vais muy indefensos a procesos de financiación, donde os vais a encontrar con gente pues, que está muy acostumbrada a no hacer otra cosa que invertir. Y muchas veces a los que invierten, esto es una vulgaridad, pero digo, muchas veces igual les da casi igual el negocio, es decir, lo que van a hacer es lo que están en estrategias de diversificación masiva, y en estrategias de diversificación masiva van buscando cosas que en términos de negocio pues más o menos les pintan bien y luego después entran a saco con temas de carácter financiero o de carácter legal, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pregunta que yo lanzaría y a la que voy a intentar responder muy rápido y por la que luego me dejaré exprimir es: ¿estáis preparados para un proceso de inversión? ¿Estáis listos para coger vuestro portafolio debajo del brazo y empezar a ver a redes de inversores, a fondos de inversión, a entidades financieras, tanto públicas como privadas? ¿Estáis listos? ¿Estáis listos para responder en un foro de inversión una pregunta rápida de un inversor de ¿cuánto necesitas? Yo ahora en el café que alguien me ha preguntado, ha habido 2 o 3 a los que les he dicho ¿cuánto necesitas? Y muchos han dudado, bueno, es que eso se puede hablar, no se puede hablar. ¿Cuánto necesitas? Luego después ya hablamos, pero de entrada hay una serie de preguntas que uno tiene que llevar pre-identificadas, aunque luego después entremos en un proceso mucho más profundo de negociación, de definición de procesos, de coinversión, de instrumentos, de no sé qué, pero de entrada uno tiene que saber muy claro qué es lo que vende, para qué está pidiendo el dinero, cuánto dinero está pidiendo, y ese tipo de cosas hay que tenerlas, ¿no? Tengo algunos aliados por aquí, tenemos aquí a la gente de Sicubo, que están por ahí, pues estos ya se han sometido a procesos de financiación y se han tenido que pelear con alguno que otro, aunque tenéis socios bastante cómodos, pero bueno. Y me han fallado mis amigos de móvil, que se casa Miguel y entonces están todos de boda, los móviles están de boda. y también ellos, les he acompañado, he estado con ellos, con Sicubo ya llegué tarde, cuando yo llegué ya habían hecho su proceso de inversión, pero con Móvil sí que les he acompañado en procesos de inversión y me hubiera gustado, bueno,
ya me apoyaré si puedo, muchas de las cosas que yo voy a decir, ellos las han vivido desde la experiencia y van a poder ratificarlas. Así que os voy a meter en un lío y es que a la hora de exprimirme a mí, nos expriman a todos juntos. Joder, esto es un sitio de conocimiento compartido. Entonces, pues que nos aprovechemos de la experiencia. Supongo que algunos más de los que no conozco probablemente también habréis pasado por procesos de inversión y también os habréis sometido, bueno, pues a todas las pruebas que esto supone. Pues vamos allá. Voy a ver si soy capaz porque yo todavía soy de Windows. Entonces, a ver. Bien, ha funcionado. Lo primero que tenemos que concebir es cuál es el ciclo de vida de un proyecto empresarial de alto crecimiento. Y tenemos que saber si lo que tenemos entre manos es un proyecto de alto crecimiento o no lo tenemos. Lo que más van a pedir ahora mismo los inversores es escalabilidad. Escalabilidad. Eso es lo que piden ahora mismo los inversores. Hemos pasado por diferentes etapas. Yo que llevo mucho tiempo ya en esto, al principio de los tiempos, yo entré en esto en el año 2000-2001 y al principio cuando se creó Caixa Capital Risk y cuando empezábamos a trabajar con la gente de Seabroker y compañía, al final lo que buscaban era el wow. Ellos buscaban algo wow y apostaban por muchos wows. Entonces buscaban gente que había hecho cosas muy flipantes y a los que había que potencial de meterle dinero porque tenían, bueno, pues potencial de sacarle pasta. Luego, con el tiempo, ya empezaron a fijarse en cosas mucho más concretas, más profesionales, pues modelo de negocio, propiedad de la tecnología, sitio de donde salía, startup, en fin, empezaron a mirar un montón de elementos ya de que hubiera un equipo, se fijaban mucho en el equipo, se fijaban en que aunque la empresa no tuviera histórico, por lo menos el equipo sí tuviera un histórico, sí hubiera demostrado algo. Y esa fue la segunda etapa. La siguiente etapa fue que lo que buscaban era que hubiera demostrado ventas. Alguna venta. Es decir, que hubiera demostrado que esto se vende. Oiga, usted lo tiene, funciona y se vende. Es decir, que hubieras demostrado que realmente lo habías conseguido. Luego después el reto era conseguir muchas más. Pero por lo menos te preguntaban que hubieras demostrado ventas. Después hubo otra etapa, en la más reciente, que es la que estamos ahora mismo, todavía en algunos casos, que te piden mucha venta. Es decir, que te piden que hayas demostrado tus 100.000 primeros euros. Bueno, ya no te necesito. Pero ellos no lo saben, ellos creen que sí les necesita o por lo menos creen que puede llegar a invertir mucho. Es cierto que lo necesitamos, siempre necesitamos para proyectos de alto potencial de crecimiento. Pero a veces tenemos la sensación de que si he conseguido mis 100.000 primeros euros, ya no necesito a nadie. Y eso también hay que discutirlo. Pero sí es cierto que hoy en día te piden que hayas vendido tus primeros 100.000 euros. Se han puesto las cosas mucho más duras, también porque se ha endurecido el tráfico de dinero, es decir, no hay liquidez en el mercado y los inversores se ponen pues, mucho más segurola, más amarrategui, ¿no? Y entonces ya están buscando proyectos que tengan pues, menos riesgo. Y a partir de ahí, lo que están pidiendo ahora es el potencial de escalabilidad. Que tengamos entre manos algo que es escalable, que no se agota en el mercado local, sino que tiene un potencial de internacionalización muy fuerte. Hay que distinguir entre empresas tecnológicas y empresas de tecnología, entre empresas de innovación y empresas innovadoras. No es lo mismo. La tecnología hoy en día se ha convertido en un commodity, de modo que tú puedes tener un proyecto de base tecnológica en el que tienes una idea de negocio y sustentas el modelo de negocio en la tecnología. Pero eso no quiere decir ser realmente, objetivamente, una empresa tecnológica. Una empresa tecnológica es una empresa que desarrolla su propia tecnología. Lo otro son empresas de base tecnológica. Son matices que ahora mismo no están en la literatura, pero sí están en el mercado. Ya sabéis que la literatura en economía de empresas es inferencial, es decir, tomamos la realidad y de ella hacemos modelos. Y hoy en día el mercado va muy por delante. Lo mismo que empresas de innovación y empresas innovadoras. Una empresa de innovación es aquella para la cual la innovación no es una dimensión de su negocio, no es una función empresarial, sino que es el objeto de su negocio. Es decir, lo que hace es vender innovación. Innovación que se introduce en el mercado y una compañía tradicional, una empresa de idiomas, por ejemplo, incorpora esa tecnología para ser más competitiva, para desarrollar nuevos modelos de negocio, para vender más, para vender mejor, para llegar a otros países. Entonces tenemos que distinguir en qué punto de la cadena de valor estamos. Y tenemos que distinguir muy bien, como antes nos planteaba Anabel, cuál es nuestro modelo de negocio, es decir, qué generación de valor hacemos en ese punto de la cadena de valor.
Porque lo tenemos que tener muy claro, porque al inversor le va a interesar que tengamos muy claro lo que somos. Creedme, hay mucha gente que no tiene claro su negocio, que es el centro de su vida, que es a lo que se está dedicando en cuerpo y alma, y no tienen claro qué venden, y no tienen claro a quién se lo venden, y no tienen claro por qué ha de comprar un consumidor su producto, y esto a un inversor le desconcierta bastante. Si un inversor que se va a jugar su dinero, o el dinero de la institución a la que representa, se tiene que sentar ante una mesa con un plan de negocio y dice, va, este no lo tiene claro, da miedo. La financiación es la gestión del riesgo, es la gestión del miedo. El dinero es muy miedoso y nosotros tenemos que ayudar a que nuestro negocio dé sensación de seguro. Porque eso es lo que va a hacer que el dinero venga y que además los retornos que me pidan a cambio de ese dinero sean menores. ¿Se ve? Entonces, tenemos que tener muy claro nuestro negocio antes de salir al mercado financiero. Y tenemos que tener muy claro hasta dónde puede llegar nuestro negocio según nuestro criterio o según comparación con otras cosas que hay en el mercado que son parecidas. Y no me vale aquello de lo mío no tiene competencia. Porque si la tiene, seguro. Es decir, antes de que hubiera mando a distancia había un hermano pequeño. Pepito, pon la 2. Y entonces Pepito ponía la 2. Decía, coño, pero eso no, bueno, ¿capillaba o no? Puede no haber competencia. Puede no haber competencia. Y eso también es malo a veces. Eso es malísimo. Sí, si no hay competencia, también a veces es malo, ¿no? Bueno. Al final tenemos, el otro día un financiero, explicándome un producto financiero, hablaba de startup y empezaba las startups, la línea de ingresos y de captación de fondos, me la empezaba en cero y tiraba, ¿no? Y decía, no, nosotros es que en la primera fase no estamos. Nosotros estamos, digo, no, perdona, es que has dibujado mal. Hay que empezar aquí. Y a esto le llamamos el Valle de la Muerte, para los que estáis atrás y no se ve. A esto le llamamos el Valle de la Muerte. Y hay que cubrir el Valle de la Muerte. La mayoría, muchos de vosotros, podéis estar en esta fase en lo que estáis buscando es financiación para llenar el Valle de la Muerte. Para llenar esos primeros momentos de una tecnología que estamos metiéndole horas y dinero en desarrollar, pero que todavía no ha demostrado ventas, o a partir de aquí ha demostrado ventas, pero no son suficientes para cubrir los costes. Tenemos que impulsar las ventas. Entonces tenemos que tener claro en qué fase se encuentra nuestro negocio. Fijaos que una empresa de tecnología lo primero que hace es desarrollar o apoyarse en una tecnología, transformar esa tecnología en un producto. Un producto es un satisfactor de necesidad, es decir, algo que funciona. Funciona, punto. Es decir, le das al botón y funciona. Eso es un producto. Pero lo que se lanza al mercado no son productos, son conceptos. Lo que el mercado compra no son productos, no es algo que funciona, no es algo que resuelve una necesidad, sino un concepto, es decir, una forma de resolver esa necesidad. Una forma que es rápida, fácil, dinámica, barata, lo que sea, depende, ecológica, distribuida, lo que sea. Eso es lo que compra el mercado. No compra un producto, no compra... Es más, el mercado es tan tonto que a veces compra conceptos que no funcionan. Y vosotros que sois techies lo sabéis. Hay productos de enorme éxito que dan muchos problemas. Véase Windows. ¿Vale? Hay un montón de productos que no funcionan bien, pero es un concepto que la gente compra. Y lo compra, y lo compra, y lo compra. El cliente es tonto, no. El cliente compra un concepto y el concepto le gusta. ¿De acuerdo? Y ese concepto es el que luego hay que lanzar masivamente al mercado. Y ese es el reto que tenemos. Lanzarlo masivamente al mercado. Y en ese sentido, como dice el modelo Canvas, pues tenemos que identificar a quién se lo vendemos y a través de qué canal se lo vendemos. Y eso hay que tenerlo muy claro. A medida que vamos avanzando, pues obviamente nuestras necesidades de capital van a aumentar y también las herramientas. En este proceso, como emprendedores, ¿qué tenemos que hacer? Pues como emprendedores tenemos que afinar nuestra idea, ¿de acuerdo? Tenemos que tener una idea muy clara de lo que queremos hacer.
A partir de esa idea, plasmarla en un plan, atentos con lo del plan de negocio. El plan de negocio lo hemos convertido en un trámite, en un requisito. En un requisito dentro de un trámite. Y el plan de negocio no es un trámite, el plan de negocio es una herramienta. Eso quiere decir que tiene que ser útil. ¿Útil a quién? Fundamentalmente al emprendedor. Y además tiene que ser útil a aquellos con los que el emprendedor se relaciona. Por tanto, retomemos la filosofía del plan de negocio. Vale que te lo pide todo el mundo, pero no lo conviertas en un trámite. Conviértelo en una herramienta, lo primero, para ti. Conviértelo en algo vivo, no en algo que haces una vez y dices, no, pásame el plan de negocio. Y dices, ah, sí, hice uno para el gabinete, ya te lo paso. No, el plan de negocio es algo vivo. Yo he conocido emprendedores de mucho éxito, emprendedores que vivían, que ya vendían en 50 y tantos países, que tenían sede propia y llevaban la hoja de cálculo esta con los flujos de caja metida en el bolsillo. Y era un profesor del CSIC, o sea, tampoco es que fuera... El tío te sacaba y decía, no, mira, vamos muy bien de tesorería porque hemos cumplido el hito 32. Entonces, es importante que el plan de negocio esté vivo, que se le vayan incorporando al plan de negocio las contingencias que nos van pasando, las cosas que nos van sucediendo y que lo mantengamos siempre actualizado, que lo mantengamos fresco. Un plan de negocio también es una forma de tomar decisiones, es una herramienta de toma de decisiones. Por tanto, tenemos que ir metiéndole la información que nos ayude a tomar la bifurcación del camino en cada momento. Nuestros caminos se van a ir bifurcando. ¿Os acordáis aquellos libros de cuando éramos pequeños de Sigue tu aventura, de Elige tu aventura? Pues este proceso es un poco Elige tu aventura. Y a medida de que va avanzando tu aventura, pues vas a tener opciones. Hay un poco un punto de juego de rol en el plan de negocio, ¿no? Y tenemos que elegir. A partir de ahí tenemos que desarrollar un piloto, un beta, llamarlo como queráis. Es lo que decía el link entre startups, ¿no? Es decir, el mínimo que se vende, el mínimo que se puede poner en el mercado, tenemos que desarrollarlo lo antes posible. Tenemos que intentar estar lo antes posible en el mercado. Y hay una cosa que le digo mucho a los emprendedores tecnológicos y es intentad cobrar los pilotos. Intentad cobrar los pilotos. Porque si cobráis un piloto, ya tenéis un track record, ya tenéis una experiencia, ya habéis demostrado ventas, y aunque sea a precio de coste, aunque sea a precio de insumos, o sea, sin cobrar la hora persona, la hora programador, lo correcto, pero intentar, si alguien compra un piloto, intentar venderle el piloto, aunque sea lo mínimo. Yo sé que no siempre es posible, yo sé que es muy difícil, pero no nos rindáis, es decir, pongámoslo como objetivo, porque algunos van y lo consiguen. Entonces, intentad cobrar un piloto. A partir de ahí, ir perfeccionándolo con el cliente. Es muy importante perfeccionar los pilotos, diseñar teniendo en cuenta el cliente, teniendo en cuenta la experiencia del cliente. El cliente, como decía el otro día Juan Freire, que estuvo en el parque, decía, los clientes, los consumidores estamos acostumbrados a que los productos no están terminados. Nos hemos acostumbrado. En la era industrial, los clientes no estaban acostumbrados a eso. Pero en la era postindustrial, los clientes estamos acostumbrados a que los pilotos no están terminados, a que los productos no están terminados, a que todo producto es susceptible de mejora. Y en tecnología mucho más. En tecnología la gente sabe que puede participar, porque se ha creado esa cultura participativa y el cliente. Por tanto, lo antes posible, poner el producto en manos del cliente y que el cliente empiece a mejorarlo y a distribuirlo, a que distribuya al cliente. Y a partir de ahí ya, disparamos. ¿Vale? Entonces, en ese momento es cuando vamos a empezar a necesitar dinerito. Bien, como hemos visto, a medida que pasa el tiempo y vamos demostrando cosas, nuestro riesgo es más bajo y nuestras necesidades de financiación son mayores. Es decir, cuanto pasa el tiempo necesitamos más dinero a menos riesgo, es decir, más capital a menos riesgo. Al principio es poco capital con mucho riesgo. Y ese tránsito es el que hay que recorrer. Desgraciadamente, la parte semilla, yo me acuerdo cuando empezamos en el año 2001, nadie daba dinero para esta fase. Nadie. Íbamos a todos los lados reivindicando que tenía que haber dinero para emprendedores, no sé qué, no sé cuánto. Luego hubo un boom que coincide con el año entre 2007 y 2010 más o menos, que todo el mundo daba capital para emprendedores. Se agudiza y entonces claro, se empezaron a meter unas leches, pero espectaculares. Aquello eran unos golpes, sonaban, ¿eh?
eran golpes gordos, ¿no? Es decir, las empresas de capital riesgo, los fondos de capital semilla, todos los experimentos que se han hecho pues, en diferentes entidades financieras, diferentes entidades públicas, aquí os sonarían algunos nombres, pues mucha gente invirtió un poco a ciegas y un poco con una estrategia de diversificación masiva en proyectos de capital semilla y hemos pagado justos por pecadores. ¿Por qué? Porque en la segunda vuelta de tuerca de la crisis financiera, en estos momentos estamos otra vez bastante huérfanos de capital semilla. No os engaño, hay muy poquito capital semilla ahora mismo, muy poquito. Capital semilla, lo que entendemos puramente por capital semilla. Yo no digo que no, incluso más privado que público, pero hay muy poquito, ¿vale? Hay muy poco y hay para proyectos muy buenos, o sea, muy bien planteados, con equipos que tengan una cierta experiencia, con proyectos que tengan ya por lo menos algún cliente de demostración, que se están haciendo con el cliente, es decir, que el cliente está integrado en los procesos de desarrollo y sí que hay dinero para ese tipo de cosas. Incluso el sector biotecnológico, que consumió muchos recursos durante un tiempo, pues ahora mismo ha tenido que reajustarse y ya no hay dinero, por ejemplo, para medicamentos y sí hay más para medical devices o para otro tipo de tecnologías o para tecnologías que no necesiten ensayo clínico, como la cosmética, la dermatología, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay poco. Por tanto, hay que empezar con los ahorros personales y con la familia y los amigos. Y fijaos que el concepto de amigo, nos lo ha demostrado antes Anto con Oteo, que el concepto de amigo ha cambiado bastante. ¿No? Y ahora ya sabéis que todos tenemos 1000 amigos en Facebook y en LinkedIn y no sé qué. Entonces el concepto de amigo ha cambiado bastante y por tanto también la forma de esa financiación alternativa, de conseguir financiación distribuida, ¿no? Y masiva a través de determinadas plataformas se está extendiendo, está creciendo y hay nuevas oportunidades de financiación en este proceso. Luego hay programas públicos de capital semilla. ¿Vosotros diréis cuál? Sí, bueno, hay un ENISA Emprendedores que está tieso. Pero tieso. Luego hay hay un ENISA luego de grandes empresas que te pide 100.000 de demostración, es decir, que hayas vendido tus primeros 100.000. Pero bueno, hay un ENISA Emprendedores ahí que está bastante tieso. Hay, para los que son de tecnología propia, aquí es donde yo decía que hay que distinguir entre empresas tecnológicas y empresas de base tecnológica. Para empresas que están desarrollando su propia tecnología, tenemos nuestro querido Neotec de Cedeti, que ese sí que para mí es el mejor proyecto de financiación semilla de toda Europa, sin duda alguna, el mejor. Y lo digo además abiertamente porque lo he escuchado en muchos foros, lo he escuchado muchas veces por colegas de otros países que no me terminan, es que vosotros tenéis Neotec y nosotros no tenemos. O sea, hay gente de Europa que me dice, es que vosotros tenéis Neotec y nosotros no tenemos. ¿No? O sea, que es un producto bastante envidiado. Pero es muy exigente, lógicamente, es muy exigente en términos de tecnología. Va a exigir que realmente se esté haciendo un desarrollo tecnológico y que ese desarrollo tecnológico tenga un plan de transferencia, un plan de mercado muy concreto. Y también, como todo, se va afinando. También la gente de Cedeti sabe evaluar. Aquí en Extremadura, ahora mismo, se presentó ayer estuve toda la mañana en Avante analizando el nuevo producto, el nuevo fondo, el E2I, el Avante 2, E2I. Lo tenéis en la web de Avante, podéis verlo. En estos momentos Extremadura ha puesto 10 millones de euros encima de la mesa de Avante que va a distribuir con dos instrumentos. Un instrumento que a su vez se divide en tres, que son préstamos. Hay unos que son microcréditos para empresas innovadoras, que son de 0 a 25.000, sin garantías adicionales, de 0 a 25.000 para para empresas innovadoras. Y luego tenemos otros dos, me lo contaron ayer, no me lo he aprendido de memoria, pero vamos, hay uno de internacionalización y hay otro de innovación, de mejora de procesos y este tipo de cosas, que puede llegar a 60.000 en préstamo. 60.000 en préstamo. Y luego, 6 minutos, 15 minutos. Y luego después, por otra parte, tenemos un pequeño fondo de capital riesgo que puede llegar a 200.000 para empresas innovadoras. Van a entrar a valor contable, es decir, no hay prima de riesgo, no van a entrar a valor de mercado, van a entrar a valor contable con un pacto de recompra que ronda el Euribor más algo, es decir, un pacto de recompra bastante cómodo, y se van a sentir cómodos en un 30% aproximadamente.
aproximadamente, de la compañía. ¿Para qué está pensado esto? Básicamente para apalancar los otros, es decir, para apalancarte un ENISA o para apalancar un Neotec. Eso es lo que está haciendo, ¿no? Es decir, bueno, tú consigues un Neotec, tú necesitas financiar ese 30%, pues lo puedes financiar vía Avante. O consigues un capital, van a coinversión, es decir, es un fondo pensado para coinversión, es decir, para apalancar 3 veces más de lo que ellos ponen. Es decir, yo pongo 1 si tú consigues poner 2 veces más. Entonces, me parece que dentro de las restricciones que tiene ese dinero, que es un dinero que viene del ministerio, de Europa vía ministerio y que tiene una serie de restricciones, ¿no? Entonces, dentro de las restricciones que tiene en la fuente de financiación, me parece que el diseño de producto que ha quedado es óptimo. Es óptimo, nomás lo digo sin miedo, ¿no? Dadas las restricciones, ¿no? Que sabéis, vosotros sois ingenieros, que los óptimos tienen sus restricciones, ¿no? A partir de ahí, vamos a apalancar también con inversores privados. Vamos a ir a Business Angels, vamos a ir a fondos de capital semilla, capital riesgo. Ahí tenéis, pues, desde las redes de inversores privados que hay por ahí. En Extremadura tenemos ahí un germen de red de inversores a las que se les pueden pasar proyectos. Si me los pasáis, los podemos hacer llegar. Y luego hay redes nacionales que están buscando buenas, y internacionales que están buscando buenos proyectos donde sea, les da igual. Por tanto, podéis presentaros a Kairetsu Forum, podéis presentaros a un Sys Rocket, podéis presentaros a un Inverready, es decir, tenéis un montón de gente que están todos por ahí en ASCRI, en la Asociación Nacional de Capital Riesgo, que están en la EBAM, en la Asociación Española de Business Angels, y ahí vais a encontrar redes de inversores a los que les podéis canalizar y os los podéis mover. También en el parque os podemos ayudar a entrar en contacto con esta gente. A partir de ahí pues ya vamos subiendo, capital riesgo público-privado, volvemos otra vez algunos de los programas que tiene pues Mobius o que tiene el propio Avante o que tiene el CEDETI, capital riesgo corporativo, y ya subimos a banca y de banca a bolsa, ¿no? Llegar a bolsa no es imposible, no penséis en bolsa como una utopía. Yo ya he llevado algún proyecto que empezaron con un plan de negocio y siendo emprendedores de mi mesa y han llegado a bolsa, ¿no? Como por ejemplo Neuron, que ha llegado a cotizar en el MAP, en el mercado alternativo bursátil, o gente como Cinquia, ¿no? La gente de Pocoyo, José María Castillejo, toda esa gente, bueno, pues eran emprendedores y muchos de los que llevamos mucho tiempo en esto los hemos conocido de emprendedores y poco a poco, con un proceso más o menos razonablemente asequible, han llegado a bolsa. Por tanto, el mercado alternativo bursátil ha permitido a pequeñas compañías entrar, acceder al mercado de capitales con ciertas restricciones, obviamente, tiene un proceso largo, ya sabéis, la Comisión Nacional del Mercado de Valores siempre te va a pedir unas auditorías, una serie de cosas, pero es razonablemente viable. En definitiva, lo que tenemos que hacer es un proceso para llegar ahí. El proceso empieza por lo que llamamos un investment readiness, ¿no? Es decir, por una preparación para la inversión. No llegar a la inversión desnudos. Tenemos que llegar a la inversión sabiendo qué hacemos, como decía yo antes. Fernando, como decía antes Nacho, estás preguntando o rascando la cabeza. No, muy bien. Tenemos que saber por qué somos diferentes y mejores. Tenemos que conocer muy bien nuestro mercado, nuestra competencia, las necesidades financieras concretas, es decir, cuánta pasta necesitamos, en cuánto tiempo, cuánto vamos a devolver y cómo vamos a crecer, cómo vamos a hacer esto escalable, cómo podemos demostrar nuestra escalabilidad. A partir de ahí, una vez que estamos preparados, que tenemos un speech debajo del brazo, bueno, diseñamos una estrategia de inversión. La estrategia de inversión se hace pensando en el mapa de financiación que os he puesto antes, ¿no? Es decir, vemos en qué fase se encuentra nuestro proyecto, en función de la necesidad de capital y del tipo de necesidad de capital, planteamos una estrategia de inversión. Es decir, bueno, nosotros y nuestros socios vamos a poner X, vamos a ir a por un Neotec y apalancaremos lo que falta de Neotec con Avante, por ejemplo. Eso es un ejemplo de estrategia de inversión, ¿no? Ahora mismo, para empresas de base tecnológica, muy frecuente. Vamos a un ENISA y apalancamos ENISA con un Business Angel, ¿no? El programa que tiene ENISA de coinversión con Business Angels. Entonces, hacemos esa estrategia con la cantidad, con los tiempos, los plazos, con la tesorería. Ya sabéis lo que dice el MIT, ¿no? El Ken Moss, ¿no? Que el cash flow es más importante que tu madre.
flow es más importante que tu madre. Él siempre dice, ¿no? Con un acrónimo así que tiene, ¿no? El cash flow es muy importante en mi hermana. Por eso, el cash flow es más importante que tu madre. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque las principales causas de muerte de compañías son las riñas entre los socios y la tesorería, el romper la caja. Esas son las dos grandes causas fundamentales. O sea, entre disputas entre socios y ruptura de caja, estamos despachando en torno al 50% de las muertes empresariales en los 2-3 primeros años de vida. Por lo tanto, la caja, tener claro cuánto dinero tiene que llegar y en qué momento, ¿no? Eso que dice Bill Gates siempre de que Microsoft tiene 6 meses de vida, ¿no? Eso lo tenéis que tener muy claro, ¿no? Es decir, Microsoft, si dejara de vender hoy, o sea, si venta cero, tendría 6 meses de vida. Puede aguantar 6 meses a venta cero, ¿no? Esos presupuestos cero, que también hay muchos inversores que lo recomiendan, hacer un presupuesto a venta cero. Eso lo recomiendan también Leopoldo Abadía, ¿no? Que dice siempre que hay que hacer un presupuesto venta cero. Es decir, ¿cuánto necesito para aguantar X tiempo vendiendo cero? Todos esos ejercicios financieros que, como veis, son muy sencillos. Si conocéis bien vuestra estructura empresarial, tenéis que hacerlo antes de salir al mercado financiero. A partir de ahí, pues, vemos la combinación y llegamos al matching, ¿no? Es decir, llegamos a un momento en que conocemos todos los tipos de inversores que hay y elegimos el tipo de inversor que nos gustaría. Cuando digo el tipo de inversor que me gustaría es, quiero un tío que me ponga la pasta y se olvide de mí, porque yo sé lo que tengo que hacer. Quiero un inversor cómodo, que pone la pasta, ocupa su sillón en el consejo de administración, por eso quiere decir que viene a la empresa 2 veces al año, le damos las cuentas, le explicamos la estrategia y se pira, tan a gusto. O queremos a alguien que sea del sector o de un sector sinérgico, que tiene una red comercial que nos pone a nuestra disposición, que nos pone su agenda, que nos pone su capacidad empresarial, lo que llamamos capital inteligente, ¿no? El Smart Capital. Quiero capital inteligente, quiero capital inversión, o quiero un capital público que es cómodo, que no es ambicioso, que lo que está haciendo es cumplir con su función social de rular el dinero y generar actividad económica y que sé que me va a ayudar institucionalmente y todas estas cosas. Bueno, pues hay que elegir el tipo de inversor y hay que seleccionarlo y hay que irse a verle y hay que hacerle la presentación. Y cuando llegamos allí, pues sabemos que iniciamos un proceso que es largo y que va a tener momentos muy tensos. Yo decía el otro día en Youth que muchas veces los contratos se firman por aburrimiento, porque a veces en estos procesos nos enzarzamos en discusiones que vale más el fuero que el huevo. De esto del sillón en el consejo, del veto, la salida, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, empezamos con una toma de contacto, firmamos acuerdos de confidencialidad. Yo, por ejemplo, no firmo acuerdos de confidencialidad. Ya lo digo, que hay gente ya cada vez más que no firman acuerdos de confidencialidad. ¿Por qué? Pues porque estamos en una sociedad de pensamiento simultáneo, que diría Barrabés. Entonces, yo digo que en el parque tenemos semanas temáticas. Nos llega la semana de los que quieren quemar algo. Entonces te llega un montón de gente que quiere quemar el alpechín del orujo, el no sé qué, la aceituna, el y llegan todos con el biodigestor, con el no sé qué, que quieren echar una vaca entera en un biodigestor que genera no sé cuántos kilovatios. Y de esos tenemos, no os podéis ni imaginar. Luego tenemos la semana de los inventores locos, que son los que quieren hacer cosas hidráulicas. El mercado no quiere hidráulico ni para la leche porque se escapan los aceites. Una muleta hidráulica, una fregona hidráulica, un no sé qué hidráulico. Entonces tenemos la semana de los hidráulicos. Entonces, esto va como por semana. Entonces, a mí, desde una institución pública como es el parque, pues me da yuyu firmar eso, sinceramente, porque mañana llega uno y sale un proyecto igual, se entera que está en el parque, y es verdad, los demás están en el parque, yo no he dicho nada. Pero a veces hay negocios simultáneos, entonces no firmamos, y eso le está pasando ya cada vez a más gente. O sea, Rodolfo Carpentier, por ejemplo, no firma confidencialidad, y luego una vez que termina te dice, oye, si quieres me lo cuentas, si no quieres pues no me lo cuentas. Entonces el emprendedor se va y antes de llegar a la puerta dice, bueno, vale, pero me prometes que no se lo va a contar a nadie, y yo te lo prometo, ¿no? Entonces, tenéis que acostumbrar a tener lo que llamo yo enseñar la patita. Si tenéis que tener un elevator pitch, bueno, pues que demuestre más o menos lo que queremos hacer, y el primer riesgo que tiene que correr un emprendedor que no tiene dinero, pues es el riesgo de contarlos. Esto es lo bueno que tienen los proyectos de fuente abierta, en la innovación social, los proyectos de emprendimiento social, que adquieren mucho más valor cuanto más los cuentes. Es
decir, es todo lo contrario. Cuanto más nos cuenten, más valor adquieren. Pero mientras tengamos proyectos puramente lucrativos, puramente de mercado, pues obviamente hay que correr ese primer riesgo, que es contarlo. A partir de ahí hay que firmar una carta de intenciones, o no firmar, hay que redactar una carta de intenciones. Y ahí está lo que yo os decía. A ver, chaval, ¿cuál es tu intención? Entonces, rápido, ya me tienes que decir cuánto quieres que yo invierta, a cambio de qué, cómo lo vamos a hacer, en cuánto tiempo, por encima. Y eso lo tenemos que saber. Pues mira, necesitamos 100.000 pavos para apalancarlos con un Neotec, así levantamos 300.000, con esos 300.000 vamos a terminar el piloto lo vamos a poner en el mercado en este cliente que está interesado y consideramos que aproximadamente en 2 años estamos listos para una segunda ronda de financiación que nos permite con un producto terminado meterlo en el canal de distribución. Estamos pensando que como la tecnología ahora mismo lleva ya 2 años de desarrollo en casa y está patentada, o por lo menos está tramitada la patente, todavía no está aprobada, por tanto nosotros aportamos la patente, aportamos 2 años de trabajo demostrados de esta manera y consideramos que por 100.000 podríamos darte entre el 20 y el 30% de la compañía. Ese discurso hay que tenerlo así, tal cual. Porque te lo van a preguntar y te lo tienes que saber. No vale decir, bueno, pues vengo y la semana que viene te lo digo, o te mando un email. No. Hay que sabérselo así. Aunque luego todo eso de lo que he hablado es discutible, lo primero, y lo segundo es sujeto a contingencia. Es decir, Cedeti no te da el Neotec, roto el plan, volvemos a empezar. Entonces, bueno, pues es cierto que no es firme, no es una palabra en firme, pero es una palabra rápida que hay que dar. Son mis intenciones. Esa es mi carta de intenciones. Si al inversor le interesan esas intenciones, iniciamos un proceso de due diligence. Proceso de due diligence, que ahora entraremos en detalle. Una vez que hemos revisado y auditado la compañía, sabemos cuánto vale, demostramos el valor de la compañía, luego veremos técnicas de valoración. Se estructura la inversión, se elige el vehículo de inversión, que no siempre es participación en capital, puede ser un préstamo convertible, un préstamo participativo, opciones sobre acciones, hay miles de opciones y a partir de ahí hacemos un contrato de inversión, se implementa el contrato de inversión vía pacto de socios, modificación de estatuto, cambio del registro, toma de posesión de los órganos de gobierno y puesta en marcha de la nueva estrategia. A partir de ahí hay una cohabitación, es decir, unos derechos de control de la compañía, derechos pues, de pedir cuentas, de intervenir en los procesos de estrategia, de veto de algunas decisiones, una convivencia, una coexistencia y por último un proceso de salida en el que entran también multitud de opciones que hay que haber predefinido cuando hicimos la estructura de la inversión. Pues pactos de arrastre, pactos de acompañamiento, cláusulas antidilución, ese tipo de cosas, ¿no? Todo eso lo tenemos que tener más o menos claro, a que os sentís indefensos ante un proceso de inversión. Pues todo eso, bueno, pues hay que hacerse ayudar, hay que formarse, igual que nos formamos en modelos de negocio y todas esas cosas. Vamos a ir muy rápido, porque me queda nada, ¿no? Agoto el tiempo. Entonces, muy rápido voy a ir entrando en los elementos clave de cada una de las fases que he ido diciendo. Primera, presentación, errores habituales. Grandes descripciones técnicas, pero si el inversor no sabe de lo tuyo. Cuenta tu concepto, no cuentes tu producto. Si el tipo sabe, ya te preguntará lo que sea, entonces ya responde. Pero para lo que tú tienes tiempo es para contar tu concepto, muy rápido, para generarle la necesidad, para que él se vea comprándolo, no para que él se vea desarmándolo. ¿De acuerdo? Administrar el tiempo. El famoso elevator pitch. Lo que tiene que ver es que depende de dónde abordes al emprendedor. Hay sitios más exóticos que el ascensor incluso. Imaginaos que pilláis a Rodolfo Carpentier en un baño, de pie, que no se puede escapar. Tienes 30 segundos para contarle tu rollo, que de ahí no se mueve, os lo garantizo. Y no te puedes girar mientras le hablas, claro. Entonces, administrar el tiempo, y ese tiempo cambia. Es decir, puede ser el tiempo de un foro de inversión que te dan 5 minutos, puede ser el tiempo de un encuentro casual en un cóctel, en un café, de un evento que te lo presenta alguien, que no puedes ponerle en evidencia al que ha hecho el favor de presentártelo, de modo que se va a decir, joder, tío, vaya gol que me has metido, ¿no? No me presentes más friki. Y a partir de ahí tenemos que evitar el decir aquello de que no hay competencia,
sino hay que explicar cuál es nuestra ventaja competitiva. Hablar siempre en positivo, no habléis nunca en negativo. Un buen comercial nunca habla en negativo. Nunca habléis como que lo nuestro viene a matar a alguien. No, lo nuestro viene a resolver un problema a alguien. Siempre en positivo hay que hacer las presentaciones. Y además siempre en presente. Como si las cosas estuvieran armadas. No, nosotros somos un grupo de tal y tenemos esto, ya lo tenemos listo para... No, hombre, nosotros lo que haríamos sería... No habléis en condicional, no habléis en futuro, administrar bien los tiempos verbales en presente. La empresa sucede, está teniendo lugar, somos una realidad. No ocultéis información que luego habrá que justificar, porque es un marrón, es decir, luego él va a tener una due diligence, va a tener ocasión de meterte y te va a descubrir el pleito que tienes con respecto a tu patente con no sé quién y vas a quedar como un pirata que le has querido meter un gol. Por tanto, la información relevante que mañana haya que justificar, pues en el momento oportuno no ocultarla. Y por último, no aportéis grandes cuadros financieros. Primero, porque son mentiras. Segundo, porque son difíciles de leer. Entonces, aportar datos financieros muy concretos. Muy concretos. ¿Cuánto dinero necesitamos? ¿Para qué? ¿Cuánto esperamos vender? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuál es la tasa de retorno esperada? ¿Cuál será la salida? ¿En cuánto tiempo vas a poder recuperar la inversión? Etcétera. Muy rápido. Segunda cosa. El plan de negocio no es una lista, es una lógica, es una forma de pensar. Por tanto, cuando hagáis vuestro plan de negocio, hacedlo de una forma narrativa. Normalmente cogemos el plan de negocio que tiene una lista, cogemos esa lista, la ponemos en el Word y vamos rellenando debajo del capitulito. A que todos habéis hecho así un plan de negocio. Cogéis la lista que os han dado en el gabinete, la ponéis en el Word y vais rellenando debajo del título. Bueno, eso así no se hace un plan de negocio. Un plan de negocio primero se piensa, tiene una lógica, y esa lógica, que tiene una literatura, que tiene una narrativa, que tiene una forma de expresarse, es la que te ayuda luego a expresar. Es decir, de dónde me viene la idea, a quién va dirigida, cómo condiciona eso mi producto y mi proceso de producción, y cómo ambas cosas determinan mi estructura de costes y mi flujo de ingresos, y cómo eso arroja unos datos financieros muy rápidos. Y esa lógica la tenemos que tener muy estructurada, y contarla siempre igual, ¿vale? En mi mundo anterior regalábamos a los emprendedores unos marcapáginas con la lógica del plan de negocio. Visto las cámaras, creo que en el parque voy a sugerir lo mismo. Vamos a poner por un lado lo que vendemos, nuestras oficinas, ahí los espacios, y por otro lado el plan de negocio. Siguiente, principio de acuerdo. Eso ya lo he contado, ¿vale? Cosas que no he dicho. Un plan de hitos y luego después una política de ajuste. ¿Qué es la política de ajuste? Un inversor puede poner un dinero con un plan de hitos, normalmente ascendente. Es decir, vale, yo te pongo el dinero y te pongo 100.000 por un 20%. Pero además te pongo mi red comercial y mi agenda. De modo que marcamos unos hitos de valor, por ejemplo, o de ventas, y si se cumplen esos hitos, mi porcentaje por el mismo dinero aumenta. Entonces hay políticas de ajuste en las que yo digo, bueno, 100.000 por un 20%, pero si alcanzamos tantas ventas gracias a no sé cuánto, ese 20% se transforma en un 20%. Tú te diluyes un poco más, en función de lo que yo te vaya aportando, además de dinero. Normalmente hay políticas de ajuste que son descendentes, es decir, si yo logro poner más, tú te diluyes, y hay políticas que son ascendentes, es decir, si yo te aporto, pues te diluyes tú, emprendedor. Hay veces que se diluye el emprendedor, hay veces que se diluye el inversor. Si se diluye el emprendedor son ascendentes, si se diluye el inversor son descendentes. Entonces, esas políticas de ajuste, pues son pactos que hacemos, ¿no? Y una planificación temporal. El tiempo es muy importante. En finanzas el tiempo es muy importante. Es que en finanzas es dinero en el tiempo. Por lo tanto, el tiempo es fundamental. El cronograma aquí en finanzas es fundamental. Porque no es lo mismo ganar 6.000 hoy que ganar 100.000 dentro de 7 años. Entonces el tiempo es fundamental. ¿Cómo se valora la empresa? Hay miles de métodos de valoración de empresa. Normalmente en los procesos de inversión semilla, los iniciales, los más pequeñitos, se evita valorar la empresa. Porque en realidad es una ficción. En una empresa muy pequeña, que no tiene histórico, que no tiene de dónde tirar, que tiene unas cuentas de resultados que son prácticamente previsionales,
Al final los métodos de valoración de las compañías pueden variar de 1 a 3 y todos son ciertos. ¿Cuál coges? El que más te interesa. ¿Cómo se valoran las empresas? Pues depende. Si hay activo, pues por valor contable, por activo. Si hay proyecciones, por actualización de flujo de caja, es decir, esto es lo que prevemos ganar en no sé cuánto tiempo, lo actualizamos. Ahí la dificultad está en establecer la tasa de descuento, que tiene que ver con el riesgo y con cómo está el mercado. O a veces se mide por indicadores que hay por ahí con múltiplos. Es decir, si tu web ha alcanzado X usuarios, pues calculamos el valor por usuario y multiplicamos usuarios por 7, o valor por usuario por 7, ¿no? Depende, a veces se hacen, bueno, diferentes cosas. En la época del boom de Internet, me acuerdo que se valoraban las compañías a ventas por 7, ventas por 8, unas cosas brutales. Hoy en día, por 2, por 3, los múltiplos son mucho más bajitos y de los valores más conservadores. Van a ir a EBITDA, ¿no? A beneficio antes de impuestos en lugar de ir a ventas, es lo más normal. Pero intentar siempre pues, ir a lo que más os convenga, no hay una norma. Bueno, la due diligence, ahí me he equivocado, de valoración de la empresa me equivoco, ya no lo he cambiado, soy un pirata, pero bueno, esto de la due diligence, que sepáis que es un proceso de auditoría un poco suave, pero un proceso de auditoría. Atentos a posibles litigios, es decir, a que vuestra compañía pueda tener en el cajón posibles litigios pues, por propiedad industrial, por competencia, por miles de cosas estas que pasan en los mercados y que a veces están ahí que los inversores pues, van a olerlo, van a buscar por temas ambientales, por cosas de ese tipo, pues atentos, ¿no? Por lo demás, más o menos es relativamente fácil, ¿no? El pacto de socios, como hemos dicho, en los pactos de socios hay que regular los derechos y obligaciones que tiene cada uno, los sitios en los órganos de gobierno, en el consejo de administración, contingencias. ¿Qué pasa si el emprendedor se suicida? Aquí hay que decir qué pasa si el inversor se suicida. No, pero digo, el inversor se va a preguntar, yo estoy diciendo que el inversor se pregunta, ¿y qué pasa si este pollo se suicida? ¿No? Como me decía el otro día uno, decía, a mí se me suicidó uno la semana pasada, ¿no? Eso le pasó a uno de Cataluña el otro día, me lo contaba, ¿no? Me decía, hostia, a mí se me suicidó uno el otro día, pues mal está la cosa por ahí arriba, lo mismo que aquí estaba. Es que ya, pues no, si es público, si está grabado por ahí en otro lado el tipo que dice, a mí se me suicidó uno la semana pasada, o sea, que está por ahí, ¿no? Entonces, digo que pueden pasar muchas cosas. Lo que quiere decir, por ejemplo, cuando hacemos spin-off universitarias, pues muchas veces el investigador principal es tan potente en el proyecto que qué pasa si se jubila o qué pasa si fallece por desgracia natural, o se enferma o lo que sea, ¿no? ¿Cómo nos protegemos de que el cerebro de la operación en el que reside, tener en cuenta que estamos en empresas cuyos valores son intangibles, es decir, estamos apostando por las cabezas, por los equipos, por las personas, por los proyectos, por los contactos? ¿Y qué pasa si suceden determinadas contingencias? ¿Qué sucede si cambia una legislación? Una legislación que nos es favorable y en un momento determinado cambia esa legislación. ¿Qué pasa si todo ese tipo de cosas se regulan en los pactos de socios, los inversores se cubren, los emprendedores tienen que tratar de tener un mayor margen de flexibilidad ante contingencias posibles y entra dentro de esto, ¿no? Órganos de gobierno y las opciones de salida. Ahí es donde está realmente, aquí es donde está realmente el nudo gordiano, ¿no? Porque las obligaciones son, pues, derechos de veto, pedir cuentas, tener una posición u otra en el Consejo de Administración, pero donde realmente luego están los debates es que el inversor entra para salir. El inversor normalmente no entra para quedarse, entra para materializar plusvalía y reinvertir en otra cosa, y tú continúas pues, con otros inversores o habiendo recomprado o como se pueda, ¿no? Entonces hay varias opciones de salida. Primero el ratchet, ¿no? Que son acuerdos de asignación definitiva entre emprendedores y el inversor, a partir de hitos. Lo que decíamos antes, las políticas de ajuste, según se van cumpliendo hitos, pues hay unas diluciones programadas. Se van programando esas diluciones y se van materializando. Opciones de compra, es decir, los socios iniciales tienen opción de recompra.
o bien el inversor tiene opción de vender a los socios iniciales. Por ejemplo, Avante funciona así. Avante normalmente quiere venderle al fundador. Avante normalmente lo que quiere hacer es venderle al fundador, al promotor de la compañía. En ocasiones firman compromisos. Sí. No, claro. Que no lo mismo hacer con compromisos. Sí, compromiso de recompra. Es decir, que tú te comprometes incluso a recomprar esas acciones al cabo de un tiempo. Es decir, hay un pacto, lo que llamamos un pacto de recompra, un pacto de salida. ¿Qué tal? Termino ya con eso. Las cláusulas de arrastre es que si yo soy el inversor, tengo una oportunidad de vender y el comprador quiere tener la mayoría. Y yo tengo solamente un 40%. Pero el que entra, la opción que tenemos de uno que entra es que quiere tener la mayoría de la compañía. Es decir, yo puedo obligarte a ti a que vendas el paquete accionarial que falta. Eso es una cláusula de arrastre. Yo te arrastro a mi proceso de venta. Y luego está la cláusula de acompañamiento, que es lo contrario. Es decir, tú inversor vendes y yo tengo derecho a acompañarte. Es decir, si tú vendes un 40%, yo tengo derecho a que tú vendas el 20% y yo otro 20%. Eso es el tag along, esa es la cláusula de acompañamiento. Si me equivoco me corriges, Manuel, porque tú de esto sabes. Vamos bien, ¿no? Luego está la cláusula antirridículo. La cláusula antirridículo es que yo, inversor, estaba en tu compañía invertido y en un momento determinado tú llegas, te sientas conmigo y me dices, mira Paco, yo creo que podemos ya recomprarte tus acciones, que tú ya en la compañía pues vemos que tampoco tienes mucho interés, nosotros tenemos otros proyectos, no sé qué, pues mira, me parece razonable, yo aquí ya no aporto nada, llegamos a un acuerdo, yo le gano un 20 o un 30%, llevamos 5 años juntos, me doy por satisfecho, pum, cojo mi dinerito y me voy más contento encima creyendo que he hecho un buen negocio. Y al día siguiente tú, que tenías conversaciones ocultas con un capital riesgo, vendes por un 70 o un 80% de plusvalía, ¿no? Entonces yo hago el ridículo, me dicen en el bar, la que están liados los chavales, y entonces tú haces el ridículo. Entonces, tú tienes derecho a que si durante un periodo de tiempo la inversión sufre una oferta, o tiene una oferta que supone una plusvalía importante, tener derecho a formar parte, a tomar parte de esa plusvalía. Y por último, restricciones a la libre transmisión, es decir, bloqueo de socios, es decir, pues no, porque yo qué sé, yo tengo, además de estar participando en ti, tengo otro negocio y el socio que quiere entrar en ti es competidor mío. Entonces yo no quiero que un competidor mío y yo estemos juntos en otro negocio, por ejemplo. Entonces yo puedo proponer una serie de bloqueos a la entrada o a la salida de capital. Bueno, no lo voy a detener más, esto es por encima, para que veáis un poco las cosas que pueden darse, ¿no? Y ya esta es mi última slide y por hacer un resumen, cosas que debe saber de finanzas un emprendedor, así por encima, ¿no? Lo primero es que tenemos que calcular el dinero cash que necesitamos, la caja, es muy importante. Y hay que intentar reducirlo lo máximo posible. Cuanto más reduzcamos la necesidad de tesorería, más independencia tenemos. Es decir, cuanto más podamos hacer, y no para todo hace falta dinero caja, es decir, si podemos mediante una alianza cubrir una cosa, no necesitamos dinero caja. Es decir, si conseguimos que alguien nos programe algo y a cambio pues luego le hacemos una opción o le decimos que le pagamos o un consultor a riesgo o alguna cosa de esta, pues no siempre hace falta dinero caja. Por tanto, desarrollar todos los instrumentos posibles para reducir al máximo el dinero caja, el dinero cash necesario. Siguiente, tenemos que aprender a repartir el pastel entre el emprendedor y el inversor. No siempre hay que tener la mayoría. Es mejor tener el 30% de una cosa que vale mucho que el 100% de algo que no vale nada. Y eso, a mí me decía Javier Hernández, el fundador de Incide, un tipo que lleva mucho tiempo en inversiones, me decía que él calculaba que un emprendedor al final tenía que acabar diluyéndose hasta un 30-35%. Si un emprendedor no había logrado diluirse hasta un 30-35% es porque su negocio no había alcanzado un potencial grande, porque se había mantenido en un tamaño pequeño. Como todas las generalizaciones son generalizaciones, pero sí es cierto que a mí me pareció un dato bastante realista, y tenemos que ser capaces de asumir eso cuando arrancamos un proceso de inversión. Hay que desapasionarse del proyecto.
Tenemos que pensar en términos de cálculo de valor económico, en términos de cálculo de valor. Tenemos que tener orientación al valor y no al beneficio. Porque al final que tengas mucho, al final lo que estás pillando es un 30% de un beneficio que nunca se reparte, que siempre se reinvierte. Y sin embargo, si estás apostando al otro, lo que estás apostando es a valor, a tener un porcentaje de un valor que crece, que se incrementa. Y ese tipo de pensamiento financiero tenemos que aprender a tenerlo. Hay que traer el talento a un precio inferior al de mercado. Este es otro reto. O sea, si es que vuestro principal activo es vuestro equipo, vuestros 7 o 8 programadores, vuestra gente. Y la mejor forma de financiarte que tienes es que alguien de talento apueste por tu compañía. Alguien que podía ganar 3.000 euros en una multi, que apueste a ganar 1.000 de vez en cuando en tu compañía. Y a cambio de eso, ¿qué podemos dar? Pues podemos dar acciones fantasmas, ¿no? Las Phantom Shares son acciones en las que alguien tiene derecho a los beneficios económicos y no los políticos. Es decir, reparto de plusvalía, reparto de beneficios, pero no tienes derecho a un sillón. Podemos hacer acciones sindicadas entre el grupo de los trabajadores, es decir, que todos los trabajadores tienen un 5% del que participan y todos ellos tienen un solo sillón en el consejo o algo así. Podemos hacer opciones sobre compra, es decir, tú entras en la compañía en el año 2012, en el año 2012 la compañía, el valor de acción es tanto y gracias a tu trabajo la compañía crece de valor en 2015 hasta tanto. Pues en 2015 puedes comprar acciones de la compañía a precio de 2012, que fue cuando entraste, y te has beneficiado del valor. Si quieres, tienes la opción de comprarla, es una opción. Entonces, hay que desarrollar ese tipo de fórmulas para que la gente se involucre en el crecimiento de la empresa. Y por último, hay que gestionar bien las situaciones que generan caja, porque es cuando vienen los conflictos. Aquí, mientras estamos todos metidos en un charco, no hay problema. Lo malo es cuando hay pastel que repartir. Ahí es donde viene la guerra. Y eso, el futuro, hay que aprender a plantearlo desde hoy. Hay cosas que creemos que nunca nos van a pasar. Y en negocios pasan las cosas más insólitas. Así que desde hoy, pensar, poneros en lo peor. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias. Os quedo con... Termino con una frase de Pau Vidal, el fundador de iOS. Y Pau Vidal dice que lo mejor que hizo en su vida fue buscarse un jefe, ¿no? Y cuando estoy dirigiéndome a emprendedores, decir esto parece que va contra tendencia. No, porque las charlas de finanzas. Y como en las charlas de finanzas, cuando digo buscaros un jefe, es buscaros un inversor que sea capital inteligente, que sea capaz de embridar un poquito el caos de las compañías tecnológicas, ¿no? Así que os animo a buscaros un jefe. Ya sí que sí. Muchas gracias.